Hola, hola, hola amigos de YouTube. Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo identificar la fase y el neutro de nuestra instalación eléctrica o poder verificar si se encuentran instaladas correctamente, ¿ok? Entonces existen 4 formas con las cuales nosotros podemos detectar la línea o la fase y el neutro de nuestra instalación. Quédate que yo te voy a explicar de forma detallada cómo podemos identificarlas. En este ejemplo nosotros vamos a utilizar este toma corriente de nuestra vivienda para poder identificar la línea y la fase de nuestra instalación. Primero, en este toma corriente tendremos que saber que este orificio más largo vendría a ser el neutro del toma corriente de la instalación eléctrica. Este orificio más pequeño del toma corriente vendría a ser la línea o la fase de nuestra instalación eléctrica, y el orificio central, este más pequeñito que se encuentra en el centro, vendría a ser la tierra de nuestro circuito eléctrico, ¿ok? Una vez identificado estos datos del toma corriente, nosotros vamos a proceder a hacer nuestras pruebas correspondientes para verificar si se encuentra conectado correctamente. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer es con ayuda de este instrumento, que es un detector de tensión, el cual nos va a ayudar a identificar la fase de nuestro circuito. Este instrumento, cuando nosotros lo acerquemos a la ubicación de la línea o la fase, va a sonar, va a alertarse porque está detectando un voltaje, una tensión. Mientras que cuando lo acerquemos a la ubicación del neutro, al haber en el neutro prácticamente 0 voltios, no va a sonar ni va a detectar ningún tipo de tensión. Entonces vamos a hacer la primera prueba. Vamos a colocar el instrumento ya encendido. Podemos ver que la luz parpadea pero sin emitir ningún tipo de sonido. Vamos a colocarlo en la fase y vemos que no emite ningún sonido. Y acá en la ubicación del neutro podemos percatarnos que sí suena, ¿ok? Entonces cuando nosotros colocamos en el neutro podemos ver que el instrumento no suena, no nos alerta. Eso quiere decir que ahí no se encuentra la fase. En la tierra pues tampoco tendría que sonar, y en la ubicación del neutro podemos detectar que sí suena. Eso quiere decir que en este toma corriente los cables se encuentran invertidos. Podemos ver que en la ubicación de la fase no suena, en la tierra tampoco, y en la ubicación del neutro nos está sonando. Quiere decir que la instalación está mal conectada. Acá podemos ver que en el neutro nos indica que hay tensión, en la fase podemos ver que no hay tensión, en la tierra tampoco. Entonces este toma corriente se encuentra mal instalado, ¿ok? Entonces podemos ver que el neutro debería conectarse al revés, en la ubicación de la espiga del orificio largo, y la fase en el orificio pequeño. Entonces tendríamos que invertir la posición de los cables. Este toma corriente se encuentra mal instalado. La siguiente manera para poder identificar la fase y el neutro de nuestra instalación sería utilizando un buscapolos, ¿ok? Entonces por acá tenemos un buscapolo que es en realidad como un pequeño desarmador, que interiormente tiene un pequeño foquito. Mira, no sé si se puede apreciar acá, es como un pequeño neón, ¿ok? Un pequeño neón, la punta viene aislada, y en la parte de acá tiene un pequeño contacto en el cual nosotros cuando pongamos el dedo, vamos a cerrar un pequeño circuito, el circuito interno, cuando detecte la fase, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo en la ubicación del neutro, y en este caso podemos ver que el foquito interno que tiene el león interno enciende, ¿ok? Mire, podemos ver, hemos apagado la luz y podemos identificar que efectivamente este vendría a ser la línea o la fase de nuestro circuito. En este toma corriente donde se encuentra el neutro podemos identificar que está la fase, ¿ok? Porque enciende. Nosotros acá lo que estamos haciendo al poner el dedo es cerrar el circuito. La fase con nosotros es como si nosotros hiciéramos tierra y hace que encienda. Podemos probar que en la tierra el foco piloto no enciende. En el neutro podemos identificar que sí enciende. Podemos ver que cuando lo tocamos el neón se ilumina, ¿ve? Podemos identificarlo. Y cuando lo colocamos en la ubicación de la línea o la fase, en la fase podemos ver que no enciende. Entonces con eso también estamos descartando nuevamente que en este toma corriente se encuentra también mal instalado la fase. Podemos ver que se encuentra conectado en la ubicación del neutro, ¿ok? Entonces con este instrumento también nosotros podemos ayudarnos para poder detectar o identificar cuál es el neutro y cuál es la fase de nuestro circuito, con ayuda de este pequeño desarmador que comúnmente se le llama
buscapolos, ¿ok? En este caso, con la ayuda de un multímetro, nosotros vamos a realizar unas pruebas para poder identificar cuál es la fase y cuál es el neutro de nuestra instalación eléctrica, ¿ok? Entonces, por acá tenemos en este caso una pinza amperimétrica, la cual ponemos en el rango de tensión o de voltaje y procedemos a realizar la medición. En este caso tenemos un voltaje de 226 voltios entre fase y neutro, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos conectados, ojo, si la tierra, el cable de tierra se encuentra conectado a este toma corriente, nosotros vamos a poder realizar unos voltajes de referencia para poder determinar cuál es la fase y cuál es el neutro en este toma corriente. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es tomar referencia entre el neutro y la tierra y la línea o la fase y la tierra. ¿Qué voltajes nos debería arrojar? En el caso de que nosotros midamos el neutro con tierra, nos debería arrojar un voltaje lo más cercano a 0 voltios. Y cuando midamos el voltaje entre tierra y fase, nos debería arrojar un voltaje más cercano a 226 voltios. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a hacer las mediciones. La primera medición que vamos a hacer para tomar referencia va a ser tierra con la fase del toma corriente y podemos ver que tenemos un voltaje muy bajo de 1.6 voltios. Por ahí a nosotros podemos sospechar que los cables se encuentran invertidos, ¿ok? Entonces, porque debería marcarnos un voltaje elevado la fase con la tierra. Y vamos a tomar referencia ahora del voltaje del neutro con tierra y podemos ver que tenemos un voltaje de 225 voltios. Entonces, con eso ya nosotros corroboramos que los cables se encuentran invertidos en esta toma corriente, porque debería el orificio del neutro con la tierra debería marcarnos un voltaje muy cercano a 0 voltios. Esta forma de medir no sirve siempre y cuando nosotros tengamos conectados la tierra física, pero si es que no tenemos la tierra conectado hacia nuestro toma corriente, también podemos realizar otra prueba. Podríamos realizar una medición con ayuda de este multímetro colocando una de las puntas en un orificio. En este caso vamos a colocar una punta en el orificio de la ubicación del neutro, ¿ok? Del neutro. Y con nuestra mano vamos a tocar la otra punta del multímetro. Podemos ver que nos aparece un voltaje. En este caso podemos ver que nos aparece un voltaje de 109 voltios entre el neutro y nosotros, que estamos siendo la referencia del multímetro. Entonces, para mí este es un voltaje un poco elevado. Por este tema nosotros podríamos darnos cuenta que este es la fase del toma corriente. Y cuando colocamos una punta en la ubicación de la línea, podemos ver que tenemos un voltaje muy bajo, ¿ok? Entonces ese voltaje bajo debería estar en la ubicación del neutro. Podemos ver que cuando lo tocamos aparece un voltaje bajo. Entonces hasta ahí ya nosotros podemos identificar que acá vendría a ser la fase y acá el neutro. Está invertido este toma corriente. La última forma que podríamos utilizar para nosotros poder identificar cuál es el neutro y cuál es la fase del circuito sería utilizando este pequeño foco con su socket y dos cables. Es un circuito simple, un foquito con sus dos cables, que vamos a utilizarlo como un pequeño piloto para realizar una prueba. Ojo que para que esta prueba funcione, el cable de tierra debería estar conectado a este toma corriente, ¿ok? Entonces vamos a introducir uno de los extremos a la tierra y con la otra punta vamos a tocar. En este caso vamos a probar primero en la ubicación de la fase. El foco nos debería encender y podemos ver que el foco no enciende cuando colocamos en la ubicación de la fase. Cuando lo colocamos en el neutro podemos ver que sí enciende. Colocamos el extremo en el neutro y podemos fijarnos que enciende el foco. Entonces podemos identificar hasta ahí que la fase se encuentra en la ubicación del neutro. También con esto podemos descartar que los cables en este toma corriente se encuentran invertidos. Ok, podemos ver que el foco sí enciende. Bueno amigos, de esta manera he tratado de resumir las distintas formas que existen para nosotros poder identificar la fase y el neutro en un circuito. En este caso hemos tomado de prueba un toma corriente. Si este video te ayudó de algo, de repente te orientó, te ayudó a solucionar algún tipo de problema que tuviste, por favor déjame tu like, comparte el video y suscríbete al canal.